extremo norte de Europa hasta el borde occidental del continente, el territorio de los pueblos germánicos cubría una gran superficie de bosques, lagos y amplios valles. Existían más de 70 tribus germánicas: frisones, teutones, suevos, anglos, sajones. Muchas de ellas poco conocidas, pero ninguna se llamaba a sí misma germánica. Este nombre fue acuñado por su archienemigo Julio César. El término germanos provenía de César, que lo acuñó y lo aplicó, generalizándolo a todos los pueblos situados al este del Rin. Los antepasados de estas tribus fueron probablemente indoeuropeos que desde Eurasia se extendieron en todas direcciones. Sobre el año 1000 a.C., uno de estos grupos se asentó en la vasta región situada entre el mar Báltico y los Alpes. De la mezcla con los nativos surgió el primer pueblo germánico, con la cultura de Jastorf, denominada así por las urnas encontradas cerca de Jastorf, en la Baja Sajonia. Las tribus germánicas originales se fueron extendiendo por Escandinavia, el Danubio y el río Vístula, construyendo aldeas y fundando nuevas tribus. Aunque se asentaron en lugares muy distintos, las tribus seguían conectadas por su forma de vida. Al principio todos eran campesinos que cultivaban pequeñas parcelas. Su dieta consistía principalmente en un pan elaborado con diversos cereales y cocido en un horno de pozo. Excepcionalmente incluía una sopa de verduras. La vida de estos pueblos era sencilla y dura. No tenían excedentes, solo lo que recogían. En el siglo I a.C., todas las tribus apenas sumaban en total 2,5 millones de personas. Las aldeas no tenían más de 200 habitantes, divididas en varios clanes con una docena de hogares cada uno. Los hogares, encabezados por el padre de familia, estaban conformados por unas 10 personas, sirvientes y esclavos incluidos. El típico asentamiento constaba de una casa comunal fabricada con madera y arcilla. En el sur de Germania solo se usaba madera. El techo alargado solía llegar hasta el suelo. Eran construcciones duraderas de paja y juncos. Solo poseían una única habitación que compartía toda la familia, junto con los animales de trabajo y los enseres domésticos. No todos poseían los mismos recursos ni el mismo estatus dentro de la sociedad. La manifestación física de estas diferencias era el tamaño de las casas. Cuanto más grandes y espaciosas, más sitio podía ocupar el establo, y cuantos más animales, mayor era la riqueza de una familia. Por la escasez de forraje, en invierno, la mayoría de los animales eran sacrificados para ahumar su carne. El humo escapaba por un agujero en el techo, denominado wind eye, origen de la palabra inglesa window, ventana. La carne se colgaba de las vigas durante semanas, hasta que estaba bien curada. Los ahumaderos en el norte de Alemania todavía conservan un procedimiento muy parecido a la antigua costumbre germánica. Solo una minoría de la población podía darse el lujo de comer carne, y pocas veces aparecía en otras mesas. La carne era muy cara, muy preciada por su sabor y porque da energía. Pero la base de la dieta era pan y garchas, además de la cerveza que obtenían también de los cereales. La bebida diaria era la cerveza obtenida de cebada fermentada.
El historiador romano Tácito pensó que era un brebaje repugnante y consideró bárbaras sus fiestas. Pero para las tribus, el consumo de cerveza era signo de masculinidad. La moda también era cuestión de hombría. Los varones germánicos prestaban mucha atención a su cabello, cepillándolo muy a menudo. Su tratamiento principal para el cabello era la mantequilla, lo que hacía que terminara apestando, pero facilitaba un peinado, el nudo suevo, una trenza en el lado derecho, original de los suevos, que se convirtió en una moda entre los hombres de otras tribus. Su abarrotado kit de belleza incluía también pinzas y limpiadores de oídos. Los germanos iban casi desnudos. Las pieles cubrían lo mínimo. Al menos eso decían los autores antiguos, pero la arqueología sugiere lo contrario. Igual que los romanos, las tribus germánicas utilizaban lana de oveja para la elaboración de sus prendas. Pero también usaban fibras vegetales, como el lino, y sorprendentemente, también la ortiga. Se necesitaba mucho tiempo y esfuerzo para producir estas fibras. Con los años, esta complicada técnica cayó en desuso, tanto que hoy hemos olvidado que era posible obtener y fabricar ropa con tallos de ortiga. Los colores llamativos, los patrones distintivos y las joyas eran muy populares entre las tribus. Los vestidos eran largos, sin mangas y con un estrecho cinturón. Durante el embarazo lo ataban por encima del vientre. El hombre llevaba los pantalones en sentido figurado y literal. La reputación de su clan dependía de él, de su valentía en la batalla, de una gran cosecha o simplemente de la pertenencia a un clan superior. En estos clanes superiores surgió una aristocracia de entre los líderes en las batallas de asalto a tribus vecinas. El botín se repartía y los vasallos juraban lealtad a estos líderes. De esta forma, las pequeñas tribus fueron fusionándose con otras mayores dirigidas por un guerrero. El sistema germano de vasallaje evolucionó hacia el sistema feudal medieval. La mayoría de nuestros títulos nobiliarios se remontan a esa época. Duque, en alemán Herzog, era el que cabalgaba en la batalla delante de sus guerreros. El término alemán Fürst, príncipe, indica el primero, first en inglés. No podríamos decir que inventaran los pantalones, pero la tendencia a usarlos comenzó con ellos, aunque no se generalizaron hasta el siglo X, y mucho más tarde para las mujeres. Lo mismo ocurre con la cerveza. Los germanos no fueron los primeros en elaborarla, pero hicieron de ella una bebida cotidiana al norte de los Alpes. Las tribus germanas tenían un lado oscuro. Eran belicosas y glorificaban la guerra. Incluso llegaron a verla como una necesidad económica. El saqueo de esclavos, tierras y alimentos era una práctica común. A menudo los clanes se atacaban unos a otros simplemente por una cuestión de poder y prestigio. Die waren heute Morgen hier. Wen meinst du? Die Wildschweine oder Albrecht Sippe? Naja, ich hoffe doch Wildschweine. Psst. Seid leise. Cada miembro del clan estaba obligado a proteger la vida y la propiedad de los demás, si era necesario con violencia.
Es waren die Albrecht-Brüder. Die kommen bestimmt wieder. Vorher statten wir den Albrechts einen Besuch ab. Si surgía una disputa con otro clan, debía ser arbitrada públicamente. Esto se hacía en el Ting. Sus leyes se transmitían oralmente y se desarrollaban con el tiempo. Los asuntos legales y los conflictos entre clanes se debatían en el Ting, donde los hombres libres se reunían para resolver cuestiones legales y también de territorio. El Ting era una sala de audiencias al aire libre. Durante las sesiones regía una tregua llamada la paz del Ting, y ambas partes debían respetarla. Si el delito era contra la comunidad, la pena era decidida comunalmente. El choque de armas significaba aprobación de la sentencia y un murmullo sordo, desacuerdo. La sentencia se ejecutaba de inmediato. Aquellos que huían de la batalla, habían traicionado a su pueblo o rompían tradiciones sagradas, recibían la muerte como castigo. Para enfrentarse a los romanos, los germanos debían ser muchos y muy valientes. Las guerras entre los hombres del Tíber y los bárbaros se prolongaron durante siglos. La religión jugaba un importante papel en la guerra y en la vida de los pueblos germanos. La naturaleza era sagrada, el centro de su fe y el escenario de innumerables lugares de culto. Las primeras figuras de dioses eran estacas o postes, simples ídolos de madera, tallados en un largo tronco que se encontraban especialmente en humedales y pantanos. Los nombres de estas deidades se perdieron en el tiempo. Algunas tenían aspecto humano, como estas figuras descubiertas en Brag, en Schleswig-Holstein. Otros dioses sí nos son conocidos. El dios supremo era Odín, o como se le llamaba en el sur de Germania, Wodan, de donde proviene Wednesday, miércoles. Su esposa era Frigg, o Fricka, diosa del matrimonio y la maternidad, que dio su nombre a Friday, viernes. De Donar, Thor o Thor, dios del trueno, deriva Thursday, jueves. De Tyr, dios de la guerra, viene Tuesday, martes. Los antiguos escritores contaban historias espeluznantes acerca de videntes, mediadoras entre el mundo de los dioses y el de los hombres, que podían descifrar el futuro y profetizar leyendo las entrañas de los enemigos masacrados. Conocemos la existencia de la vidente Veleda, reverenciada en Germania por el acierto de sus profecías y predicciones. Las tribus dependían de los consejos de estas videntes, especialmente para las decisiones políticas. Revelaban la voluntad de los dioses. Una batalla traería la victoria o la derrota. Ellas sabían la respuesta. Transmitían los mensajes de los dioses, tirando unos palos con símbolos misteriosos que fueron el origen de la escritura rúnica. Hay 24 caracteres en el alfabeto rúnico, conocido también como Futhar. Las escrituras rúnicas más antiguas se encuentran talladas en dos pequeños peines. Uno tiene el nombre del dueño y en el otro simplemente dice peine. Las élites de las tribus germánicas utilizaron la escritura desde el siglo II después de Cristo para bendiciones y maldiciones. Es difícil saber si el nombre Behnúth, que lleva inscrito esta espada, es el de su propietario o el de su forjador.
todas eran objetos de culto. Convencidos de que tenían poderes mágicos, tomaban las armas de los enemigos y las llevaban a sus lugares sagrados. Las tribus arrojaban miles de espadas en pantanos como un sacrificio especial a los dioses. Los investigadores han descubierto algo aún más peculiar en los pantanos. Cientos de cuerpos, probablemente de criminales ejecutados o de fallecidos en el campo de batalla. Pero algunos de los cuerpos encontrados tienen las marcas de una cruel costumbre. Uno de ellos es el hombre de Graubel, descubierto en Jutlandia en 1952. Hay indicios para pensar que fue víctima de un rito para apaciguar a una poderosa deidad. Hay evidencias de sacrificios humanos por parte de las tribus germánicas, aunque no muchas. Esta era, evidentemente, una forma de sacrificio reservada para tiempos de extrema crisis, cuando ninguna otra era efectiva. El hombre de Graubel está muy bien conservado. Tenía 34 años y el cabello oscuro, que se volvió rojo por la acidez del pantano. Sus uñas estaban bien cuidadas y no había desempeñado un trabajo manual duro. Tenía infección en un diente, pero no murió por ello, sino por un corte en la garganta. Fue ejecutado profesionalmente y su muerte fue muy rápida. Los germanos se aseguraban de que los muertos no pudieran volver para vengarse.